Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal Mauro Enseña. En el video de hoy te voy a explicar acerca de los métodos en la programación orientada a objetos. Supongamos que un programa tiene las siguientes líneas de código, en el cual, para este ejemplo, he coloreado las primeras tres de color rojo, las tres siguientes líneas en verde y las tres restantes en azul. Cada color me va a representar un bloque de instrucciones de una determinada X acción. Imaginemos que seguimos mejorando nuestro código y necesitamos utilizar nuevamente el conjunto de acciones del bloque rojo y azul. Lo que tendríamos que realizar sería copiar y pegar el conjunto de instrucciones y pegarlas donde las necesitamos. Si seguimos programando, pueda que cada cierto tiempo tendremos que copiar y pegar las mismas instrucciones. Entonces se crean los métodos con el fin de tener un conjunto de instrucciones que pueda ser llamado las veces que se requiera sin la necesidad de estar copiando el código. Así por lo tanto, el código inicial se ve reducido en el simple llamado de los métodos. Así de esta forma, si quiero nuevamente utilizar la acción de color verde seguida de la roja, simplemente es mandar a llamar al respectivo método que equivale a cada acción. Este principio fue llevado a la programación orientada a objetos, como veremos a continuación, con el fin de reducir el código y primordialmente determinar el comportamiento de la clase. Un método es una porción de código que determina cómo tiene que comportarse el objeto cuando recibe un mensaje vinculado a dicho método. Entiéndase que enviar un mensaje es el equivalente a invocar o ejecutar el método. Un método consta de dos partes. La primera, un nombre que permite identificarlo. La segunda parte son los parámetros o argumentos. Estos son las variables u objetos que sirven para recibir los valores que se envían al llamar al método. Estos son opcionales de colocar y pueden haber 1, 2, 3, 4 o todos los parámetros que usted necesite. Cada parámetro va a estar asociado entonces a un tipo de dato. Puede ser entero, string, de tipo booleano, de tipo fecha, inclusive de objetos que usted haya creado. La unión del nombre y los parámetros se conoce como una firma. Es a través de esta firma con lo que se puede controlar entonces la sobrecarga y sobreescritura, es decir, el polimorfismo. Aquí tenemos entonces un ejemplo en el cual está dado el nombre del método y sus argumentos va entre paréntesis y separados con una coma. Veamos entonces a continuación los tipos de métodos que existen. Existen dos tipos de métodos, en los cuales anteriormente en los paradigmas a los métodos get se le conocían como funciones, mientras que los métodos set se les conocía como procedimientos. Los objetivos que realiza cada uno de estos métodos no ha cambiado nada en la programación orientada a objetos, pero cada uno de ellos cumple un objetivo diferente. Veamos entonces el primero de ellos. Método get. Un método get es aquel método que debe devolver un resultado de un tipo establecido, ya sea booleano, numérico, fecha, de tipo de cadena o de algún tipo de objeto creado por el programador. Tenemos un ejemplo entonces, la clase math. En la clase math tenemos diferentes métodos. Entre estos tenemos el de raíz cuadrada, el cual nos va a devolver un tipo de dato numérico que representa, por lo tanto, a la raíz cuadrada de un número. Como podemos ver entonces, esto es un tipo de método get, es decir, es una función, porque me está devolviendo un valor. Veamos entonces cómo se identifica un método get. Un método get se identifica porque se indica el tipo de dato que se tiene que devolver. En mi ejemplo, se está devolviendo un dato de tipo numérico. La palabra get que está en azul es opcional, pero se te recomienda colocarlo para que a la hora de mandar a llamar el método, tú sepas entonces la función que él tiene. Es decir, es una función, me va a devolver algo y a continuación voy a tener entonces lo que va a hacer. Este es el nombre de mi método, seguido de dos parámetros que tiene, en el cual el primer parámetro es de tipo numérico y el segundo parámetro también es de tipo numérico, ambos de tipo entero, separado por una coma. Además, el método get debe tener por lo menos una sentencia de retorno. Para este caso, él recibe entonces dos valores numéricos representados por num y num1, los va a sumar y esa suma va a ser retornada en la línea que fue llamado este método. El tipo de dato que usted colocó acá tiene que corresponder exactamente con el tipo de operación o el dato que usted quiera retornar. No se puede combinar. Es decir, no puede existir un retorno
que va a retornar un número y más abajo otro retorno que va a retornar un conjunto de caracteres. Los métodos set son aquellos métodos que no van a devolver ningún valor, de ningún tipo, de ninguna clase. Él no va a devolver nada. Sin embargo, este puede aplicar cambios que harán en el estado de un atributo de un objeto, siendo modificado este en tiempo de ejecución. Un ejemplo de un método set es cuando se le asigna el valor a un atributo de un objeto. En un video pasado, en el cual se había realizado un ejemplo, pues se tenía un objeto de tipo persona, en este caso lo llamo perso, y estoy mandando a ejecutar el método setNombre. Entre el paréntesis estoy mandando entonces un nombre de una persona. Un método set se identifica por la palabra reservada void, en este caso esta que vemos acá. Y dentro de él no debe existir en ningún lado alguna sentencia de retorno. Es aconsejable colocarle como nombre la primera parte de set, seguido del nombre que va a realizar la acción. En este caso va a asignar una suma. Tiene dos parámetros separados por coma, pero en este caso él está tomando el parámetro num y num1 y lo está sumando y está siendo guardado, en este caso, en un atributo que se llama total. A continuación vamos a realizar entonces el siguiente ejemplo, el cual indica crear una clase que contenga un atributo tipo string y un atributo de tipo numérico. Además va a contener los siguientes métodos. Un método que permite asignar un valor a cada atributo, otro método que permite extraer el valor de cada atributo, un método que reciba tres números y hay el producto de los tres y este lo vamos a guardar en un atributo numérico, y por último un método que al recibir un carácter devuelva el valor de verdadero si este contiene una vocal, y en caso contrario vamos a devolver que sea falso. Para este último método solamente vamos a tomar el primer carácter de la cadena para determinar si es vocal o no. Pasaremos entonces ahora a codificar el algoritmo. Lo primero que vamos a hacer entonces es crear un paquete. Un paquete es como si fuera una carpeta, el cual voy a poder organizar mejor mi código. Entonces aquí simplemente lo voy a llamar ejemplo métodos, en minúscula todo. Bien, entonces aquí voy a crear una clase principal, la voy a llamar así. Y voy a crear entonces la clase abstraída. En este caso voy a utilizar Java Class. Y voy a colocar acá simplemente, la voy a llamar clase. Listo, por facilidad entonces acá arribita voy a pegar el texto que corresponde a la diapositiva anterior para tener entonces en cuenta lo que se va a desarrollar. Bien, entonces me está diciendo que tengo que tener un atributo tipo string, así que mi clase va a tener un atributo tipo string privado, como lo hemos mencionado anteriormente, así que lo voy a llamar simplemente letras. Ahí tenemos nuestro primer atributo, así que esto ya está listo. Me está diciendo que también debo tener un atributo de tipo numérico, así que private numérico no me indica si es doble, entero, así que para este ejercicio simplemente lo voy a colocar de tipo entero y voy a colocar entonces que inicializa en 0. Bien, ya tenemos este listo. Y ahora vamos entonces con los métodos. Para este caso, dice un método que permite asignar un valor para cada atributo, es decir, voy a crear el método para asignar el valor a letras y otro método que me permite asignar el valor a números. Para este caso es más fácil, simplemente le doy clic derecho, Insert Code, y voy a indicar que lo que voy a crear es un método de tipo set. Y le voy a indicar entonces que tanto letras como números, que son mis atributos, pues cree los respectivos
métodos para asignar. En este caso ya lo tenemos, así que este punto ya está listo. Viene el siguiente, un método que permita extraer el valor de cada atributo. Entonces necesitamos de tipo get. Así que nuevamente me pongo acá insert coded y le digo .get. Y ahí tenemos entonces los métodos get. Recordemos que en un video anterior yo había explicado que se podía hacer pues los dos en uno solo. Así que utilizando get y set pues los puedo tener. Aquí lo que pasa es que el primero crea el get y después el set de primero letras y después para números. Igual te va a servir, no va a haber ningún inconveniente, solamente que personalmente me gusta más tenerlos agrupados de acuerdo a su función, porque si más adelante yo voy a crear un atributo de más, pues al generarlo, pues no me va a quedar, digamos que con la misma agrupación. Entonces yo prefiero hacerlo así por grupo, aunque aquí también está agrupado es por atributo. Eso no es una camisa de fuerza, no es una regla de oro, tú verás y decides cómo lo vas a hacer. De esta manera pues lo voy a dejar así como está, es un ejemplo muy sencillo, no creo que nos compliquemos entonces con este tipo de ejercicio. Vamos entonces a realizar este que está acá. Dice un método que reciba 3 números y hay el producto de los 3, el cual va a estar guardado en el atributo, ya en el atributo numérico. Bien, entonces para este caso aquí sí no hay manera de hacerlo como tal a través de este menú. Aquí sí toca entonces hacerlo nosotros como tal, digitarlos. Entonces por lo tanto yo voy a comenzar a colocar public void y vamos a colocar entonces aquí la función que va a ser. En este caso voy a llamarlo simplemente producto. Después cambiaré el nombre para explicar el primer tipo de polimorfismo. Entonces aquí en este método lo que vamos a recibir son 3 parámetros u argumentos que corresponde a los 3 números que va a recibir. Entonces en este caso voy a colocar, como son de tipo entero, numérico, así que yo voy a colocar num1, num2 y num3. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que los va a recibir, los va a multiplicar y los tiene que guardar en número. Así que yo escribo número, que es mi atributo, num1 por num2 por num3. Y aquí tenemos entonces el producto de los 3 números que ha recibido. Ahora entonces vamos a solucionar el último método. Me dice que un método que al recibir un carácter, en este caso indicamos que vamos solamente a tomar el primer carácter, va a devolver verdadero si identifica que es una vocal, si no pues va a colocar falso. En este caso cogemos y escribimos public. ¿Qué tipo de dato va a devolver? Pues hemos indicado claramente verdadero y falso, así que ese tipo de dato corresponde a un booleano. Es vocal y en este caso dentro va a recibir un string. Así que entonces escribimos string y voy a colocar texto como argumento. Entonces vamos a crear una variable tipo char llamada carácter, el cual de este texto que estamos recibiendo lo vamos a convertir todo en minúscula, pero solamente vamos a extraer el primer carácter. Lo que faltaría entonces es preguntar acerca de la condición, es decir, que si ese carácter es igual a una A minúscula o si ese carácter, lo voy a copiar,
Voy a pegarlo. Es igual a E. Voy a copiar nuevamente esto que me va a servir. Y a la O o a la U. Bien, entonces aquí tenemos, para este caso, preguntando si corresponden a las vocales. Con alguna que se cumpla, entonces esto va a ser verdadero. Así que por lo tanto yo voy a retornar un valor de verdad. Si no es así, entonces yo voy a retornar un valor falso. De esta manera entonces hemos creado ya lo que es este punto. Vamos entonces a codificar ahora la clase principal. En la clase principal entonces lo que vamos a hacer es crear un objeto de tipo clase. En este caso lo llamaré simplemente X. Ahí lo estoy declarando. Ahora lo voy a instanciar, es decir, que lo voy a crear como tal. Y en este punto entonces voy a mandar a digitar los datos de los atributos que se tienen. En este caso sería x.setLetras. Voy a escribir pues mi nombre. Y también voy a asignar entonces lo que es un número. Bien, voy entonces ahora a hacer lo contrario. Simplemente voy a mandar a mostrar por pantalla con el system.out.print. Y voy a mostrar entonces lo que se tiene guardado en letras. Así que voy a utilizar el método getLetras, que es el que me permite a mí extraer entonces las letras. Y lo mismo voy a hacer con el atributo de números. Así que voy a buscar el método que me permite extraer el número, en este caso getNúmero. Así que aquí voy a cambiar simplemente letras por getNúmeros. Bien, en este punto, así que si yo ejecuto, aquí abajo tenemos Mauricio y tenemos el dato de 25, que fueron los que yo coloqué de manera directa en el código. Bien, ahora vamos entonces a utilizar lo que es el método producto. Así que en la clase principal yo voy a colocar x. Y aquí podemos ver entonces los tres argumentos que tiene el método producto. Así que vamos a enviarle para este caso un número 10, 20 y 30. Y voy a mandar entonces, después de haber hecho este proceso, a mandar a imprimir nuevamente getNúmero, porque recordemos que producto está afectando al atributo número. Entonces es por esa razón que lo voy a mandar a imprimir. Y ahí tenemos entonces el resultado. Mauricio, que es cuando manda a imprimir letras, 25 cuando manda a imprimir el número, y 6000 cuando él entonces afecta el atributo número al multiplicar 10 por 20 y por 30. Entonces sería 6000, lo que me está indicando en esta línea. Ahora entonces vamos a crear una variable booleana. La voy a llamar resultado. Y entonces aquí lo que voy a hacer es mandar a llamar el método que hemos creado en la clase que se llama isVocal. Y vamos a enviarle un texto. Entonces voy a colocar x.isVocal. Entonces podemos ver de que él me va a devolver un valor booleano. Así que dentro de ella voy a mandar un string, una cadena. Puedo colocar lo que yo quiera. Así que escribimos casa y al final voy a mandar a imprimir lo que tenga resultado, es decir, lo que se obtuvo. Bien, entonces mando a ejecutar. Y podemos notar entonces
que aquí al final, ¿sí? Tenemos entonces que es falso. ¿Esto por qué? Porque cuando se envía la palabra casa, recordemos que en nuestro método es vocal, solamente vamos a extraer, la convertimos todo en mayúscula, extraemos solamente el primer carácter y comparamos si es vocal o no. Como no es una vocal, pues manda un resultado de tipo falso. Ahora voy a cambiar y voy a escribir avión y ejecutamos entonces. Y vamos a ver entonces ahora que me está devolviendo un valor booleano verdadero. Entonces, esto es verdad porque la primera letra de nuestra palabra sí es una vocal. Así que con esto hemos finalizado ya nuestro ejemplo. Espero que te haya gustado el video. Si es así, deja tu like. Si tienes algún comentario, por favor, házmelo saber. Y si no te has suscrito a mi canal, pues suscríbete.